¿Por qué ya no me quieres?, preguntó ella. El padre soltero sonrió. Porque regalaste lo que era mío. En la cafetería reinaba un silencio demasiado denso para lo que necesitaba decirse. Raymond estaba sentado frente a Valerie, observando cómo sus manos temblorosas removían el azúcar en el café intacto. El mismo temblor de hacía 8 años, cuando hizo las maletas y dejó a su hija de 2 años durmiendo en su cuna. A través de la ventana empañada por la lluvia, su camioneta esperaba bajo la farola. Dentro, Hazel dormía, envuelta en su manta gastada. Ahora tenía 10 años. Hermosa, brillante, todo lo que Valerie se había perdido. ¿No crees que Hazel merece conocer a su madre? La voz de Valerie se quebró, con lágrimas acumulándose. ¿Y nosotros? Una vez fuimos buenos. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Sus dedos se extendieron hacia la mano de él. ¿Por qué ya no me quieres? Raymond levantó la vista lentamente. Algo ancestral se instaló en sus ojos. Sonrió, suave como un himno fúnebre, triste, como hojas de otoño, definitiva como una puerta que se cierra. Porque regalaste lo que era mío. Las palabras sonaron silenciosas pero absolutas. Valerie frunció el ceño, confundida. Pero Raymond no hablaba de su amor. Hablaba de 8 años. 8 años de lágrimas de medianoche que ella entregó al silencio. 8 años de preguntas que abandonó a sus respuestas titubeantes. Algunas cosas, que una vez entregadas se pierden para siempre. Raymond sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Sentado allí ahora, viendo cómo el rímel de Valerie se corría en el rabillo de sus ojos, no sintió nada parecido a lo que había esperado. Ni rabia, ni reivindicación, solo un profundo agotamiento que lo envolvía. Como un abrigo familiar. El tipo de cansancio que viene de 8 años siendo madre y padre a la vez, de desempeñar 2 roles con un solo cuerpo, un solo corazón, un sueldo que nunca alcanzaba. Para todo, Valerie se veía diferente, elegante. Su cabello estaba peinado, su ropa era cara. Había en ella una seguridad en sí misma que él no recordaba. Se había convertido en la persona que había dejado para encontrar. Se preguntó si ella también podía ver los cambios en él. Las canas que se asomaban entre su cabello oscuro. Los callos en sus manos por trabajar en el taller mecánico de Miller. La forma en que se sentaba, siempre ligeramente inclinado hacia la ventana, hacia la camioneta, hacia Hazel. Incluso ahora, ella era su norte verdadero. Llamé primero a tu madre, dijo Valerie, rompiendo el silencio. Dijo que estabas bien, que Hazel estaba prosperando. Había algo en su forma de decir, prosperando, que sonaba a la vez a pregunta y acusación, como si estuviera sorprendida, tal vez incluso decepcionada, de que se las hubieran arreglado sin ella. Raymond asintió lentamente, sintiendo como el café se enfriaba entre sus manos. Pensó en todo lo que podría decir, en todo lo que había imaginado decir durante aquellos primeros años. Pero, ¿qué sentido tenía? Lo que importaba ahora era que Hazel durmiera en la camioneta con su conejo de peluche favorito. Lo que importaba era la vida que habían construido sobre los restos que Valerie había dejado. Una vida pequeña, tal vez, pero era suya. Construida ladrillo a ladrillo con amor, necesidad y la obstinada negativa a rendirse. Incluso cuando la soledad parecía consumirlo, se había quedado. Porque eso era lo que hacían los padres. Está prosperando, dijo Raymond. Y no había orgullo en su voz, solo la pura verdad. Va a 4º grado, saca puros 10, juega al fútbol, tiene una amiga llamada Kim. Hizo una pausa. Es feliz, Valerie. O tan feliz como puede ser una niña que pasó la mayor parte de su vida preguntándose por qué su madre no la quería. Las palabras impactaron. Entre ellos como piedras.
Ya no la protegería de las consecuencias de sus decisiones. La mano de Valerie dejó de moverse, la cuchara apoyada en la taza. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. Estaba enferma, Raymond. La depresión posparto. Era como ahogarme en la oscuridad. Cada día parecía imposible. Pensé que irme era lo más bondadoso que podía hacer. Pensé que estaría mejor sin una madre incapaz de valerse por sí misma. Ella levantó la vista, con los ojos húmedos. Raymond la escuchó, y en parte lo comprendió. Pero la comprensión no borraba los años. La comprensión no explicaba por qué nunca llamó, nunca escribió, nunca envió ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. La depresión pudo haberla alejado, pero no la mantuvo alejada. Fue una decisión. Una decisión que tomó cada día durante 8 años. Podrías haber buscado ayuda, dijo Raymond en voz baja. Podríamos haberlo resuelto juntos. Pero no me diste esa oportunidad. Simplemente te fuiste. Y entiendo que te sintieras abrumado. Dios sabe que yo me sentía abrumado cada día. Pero también era su padre, y no tuve el lujo de irme cuando las cosas se pusieron difíciles. Valerie metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, mostrándole fotos de un apartamento luminoso con grandes ventanales y suelos relucientes. Un dormitorio pintado de lavanda con un escritorio blanco y estanterías llenas de libros. Todo diseñado para atraer a una niña de 10 años que no sabía que esta habitación existía. Ahora tengo espacio, dijo Valerie, con voz esperanzada. Un apartamento de verdad en Portland, de 2 habitaciones. Hay una escuela estupenda a 3 manzanas. Me han ascendido a gerente en la librería. Ingresos estables. Prestaciones. Llevo 3 años yendo a terapia. Tomo medicamentos que funcionan. Estoy lista para ser su madre. Raymond miró las fotos sin tocar el teléfono. El apartamento se veía bien, más que bien, el tipo de lugar que nunca podría permitirse con el sueldo de mecánico. Pero había hecho que su remolque fuera cálido. Había colgado los dibujos de Hazel por todas partes. Le había construido una estantería con madera de desecho. Había creado un espacio donde ella se sintiera segura, amada, deseada. La escuela de aquí está bien, dijo Raymond, devolviéndole el teléfono. Hazel está bien. Tiene amigos, profesores que la conocen. Una rutina que funciona. Podía oír la actitud defensiva en su propia voz. Había pasado 8 años demostrando que era suficiente. Y ahora estaba Valerie, insinuando que tal vez no lo era. Valerie se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. No intento quitártela, Raymond. Solo quiero formar parte de su vida. ¿No crees que se merece tener a ambos padres? ¿No crees que se merece oportunidades? Esa palabra otra vez. Como si su amor no fuera una oportunidad. Como si la estabilidad por la que él había luchado no fuera una oportunidad. Como si crecer sabiendo que tu padre daría la vida por ti no fuera la mayor oportunidad que un niño pudiera tener. Tiene oportunidades, dijo Raymond, con voz firme pero tranquila. Tiene un padre, que está presente, que va a todos sus partidos de fútbol, que la ayuda con las tareas, que le enseñó a montar en bicicleta y a defenderse. Tiene la oportunidad de crecer sabiendo que al menos uno de sus padres la elige cada día. Eso no es poca cosa, Valerie. Pero Valerie no se desanimó. Se está haciendo mayor. Va a empezar a tener preguntas sobre cosas de mujeres, sobre su cuerpo, sobre relaciones. ¿No quieres que tenga una madre que pueda hablar con ella sobre esas cosas? Lo miró con algo que podría haber sido lástima. Raymond pensó en los libros de la biblioteca que había sacado, en las conversaciones incómodas pero necesarias que ya habían empezado a tener. Había pensado en todo esto, lo había planeado, porque ese era su trabajo. Me las he arreglado hasta ahora, dijo en voz baja. Y cuando llegue el momento de que tenga esas conversaciones con una mujer, ya veremos.
Mi madre ayuda. Su orientadora escolar está disponible. Pero lo que no necesita es que alguien aparezca después de 8 años y espere que la llamen mamá solo porque la biología así lo dicta. Miró fijamente a Valeria a los ojos. No puedes irte y luego volver y elegir solo lo bueno de la crianza. No puedes saltarte los años difíciles y luego aparecer en los divertidos. La compostura de Valerie se quebró. Sé que no merezco el perdón, pero ¿acaso no merece todo el mundo una segunda oportunidad? Extendió la mano sobre la mesa y le tomó la suya. Fuimos buenos una vez, Raymond. Nos queríamos. Quizás podríamos volver a ser una familia. Por el bien de Hazel. Y ahí estaba. La verdadera razón. Por la que estaba allí. No se trataba solo de Hazel. Se trataba de recuperar algo que había perdido. Construir una vida perfecta. Con la hija que había abandonado y el marido que había dejado atrás. Raymond retiró la mano con suavidad pero con firmeza. Fuimos buenos una vez, asintió, con voz suave pero inflexible como el hierro. Pero eso fue hace una eternidad. Soy diferente. Tenía que serlo. Y ya no te amo, Valerie. Tampoco te odio. Simplemente me siento vacío. Por ti. Eres parte de un pasado que tuve que dejar ir para sobrevivir. La observó. Asimilar el rechazo. Y en cuanto a ser una familia, ya lo somos. Hazel y yo. Aprendimos a ser una familia sin ti. Teníamos que hacerlo. La lluvia había arreciado, convirtiendo las farolas en manchas amarillas. Raymond podía ver su camioneta a través de la ventana empañada. Apenas distinguía la pequeña figura de Hazel, que seguía durmiendo plácidamente. Siempre había tenido el sueño pesado. Era una de las pocas ventajas en aquellos primeros días después de que Valerie se fuera. ¿Quieres saber por qué ya no te quiero? Preguntó Raymond con voz suave pero firme. Porque regalaste lo que era mío, Valerie. Regalaste años enteros, dijo mientras dejaba su taza de café. Regalaste el hecho de que te buscara. Cada noche, durante los 6 meses posteriores a tu partida, ella se despertaba llorando. Mamá, mamá. Yo iba a su lado, y al ver mi rostro, lloraba aún más fuerte. Porque yo no era tú. La abrazaba mientras gritaba por alguien que no estaba allí. Esas noches fueron mi responsabilidad porque tú las regalaste. Valerie. Abrió la boca para hablar, pero Raymond levantó una mano. Había permanecido en silencio durante 8 años. Ahora ella estaba allí, pidiendo perdón. Y las palabras finalmente encontraron su salida. Regalaste el hecho de que yo le explicara a una niña de 2 años por qué mamá se fue. Como le dices a una bebé. ¿Que su madre decidió irse? Le dije que estabas enferma. Le dije que necesitabas recuperarte. Le dije que la amabas, pero que no podías quedarte. Mentí para protegerte ante una niña a la que abandonaste. Esas mentiras fueron mías para contarlas porque tú las regalaste. El barista detrás del mostrador fingía no escuchar. A Raymond le daba igual. Esa era su verdad, ganada a base de años de lucha. Alegría y sacrificio. Regalaste el Día de la Madre cuando ella tenía 3 años. En su preescolar. Hicieron flores con huellas de manos. Todos los demás niños estaban emocionados de darles las suyas a sus mamás. Hazel me dio la suya y dijo, tú eres mi papá y mi mamá. Sonrió al decirlo. Lloré en el auto de camino a casa porque no debería haber tenido que darme su proyecto del Día de la Madre. Debería haber tenido una madre allí para recibirlo. La voz de Raymond permaneció firme, pero algo doloroso se había apoderado de ella. Regalaste su primer día de kinder. Estaba aterrorizada. Me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Y cuando la maestra intentó separarnos, entró en pánico. Un ataque de nervios. La maestra dijo, es más difícil para los niños con un solo padre. Como si tu ausencia fuera una discapacidad que Hazel tuvo que superar. Me quedé en esa aula durante 2 horas.
Hasta que se calmó. Ese miedo era mío para calmarlo porque tú lo regalaste. Ahora podía ver a Valerie llorando, pero no podía evitarlo. La represa se había roto. Tú. Me hiciste perder el tiempo aprendiendo a trenzarle el pelo con vídeos de YouTube a las 11 de la noche. Mis manos eran demasiado grandes. La hice llorar la primera mañana porque le apreté demasiado. Pero seguí practicando todas las noches. Hasta que pude hacer trenzas francesas y de espiga. Esas horas de práctica fueron mías porque tú me las perdiste. Valerie. Negaba con la cabeza, pero Raymond se inclinó hacia adelante. Tú me perdiste las reuniones de padres y profesores donde todos los profesores. Cada año preguntaban y yo decía, mamá, como si tuviera que haber una mamá en algún sitio, y yo respondía, solo somos nosotros. Tú me perdiste sus miradas de lástima, su sorpresa cuando Hazel sobresalía de todos modos porque, al parecer, los hijos de padres solteros no deberían prosperar. Los recuerdos seguían viniendo. Tú me perdiste el tiempo aprendiendo a montar en bicicleta. Corrí a su lado durante horas. En el parque hasta que por fin lo consiguió. Cuando se giró, gritó, «Papá, lo he conseguido». Hubo una fracción de segundo en la que sus ojos recorrieron mi cuerpo, buscándote. Y entonces lo vi, ese pequeño destello de decepción. Esa mirada fue mía, porque tú la revelaste. Raymond hizo una pausa, respirando hondo. Revelaste las preguntas que se volvieron más difíciles. ¿Por qué se fue mamá? ¿Fue por mi culpa? Me revelaste a las 3 de la mañana, buscando en Google cómo hablar con mi hija sobre la ausencia de su madre. Revelaste mis sesiones de terapia. Sí, necesitaba terapia. Necesitaba ayuda para aprender a ser suficiente cuando me sentía como una madre a medias. Pero tú estabas buscando tu identidad mientras yo me desmoronaba, tratando de mantener a nuestra hija entera. Podía ver que sus palabras la estaban destrozando, pero ella merecía oírlo. Revelaste el baile de padre e hija en segundo grado. Yo llevaba corbata. Aprendí a hacerla girar sin marearme. Practicamos en la sala durante una semana para el baile. Ella susurró, «Papá, ojalá mamá pudiera ver mi vestido». Dije, ella pensaría que eres hermosa. ¿Pero cómo iba a saberlo? No te había visto en 6 años. Estaba adivinando. La voz de Raymond se volvió ronca. Arruinaste su fiesta de cumpleaños número 8. Todos los niños vinieron con sus padres, excepto una. Hazel. Ella sopló las velas. Y yo sabía lo que deseaba. Lo mismo cada año. Deseaba que volvieras. Esa decepción me tocó lidiar conmigo porque tú la arruinaste. Las emergencias médicas. Regalaste la neumonía cuando tenía 5 años. Dormí 4 días en una silla de hospital. Regalaste la muñeca rota cuando tenía 7 años. La sostuve mientras se la diagnosticaban. Y sus gritos todavía me despiertan a veces. Esos momentos de puro terror fueron míos porque tú los arruinaste. Y las conversaciones incómodas. Regalaste el momento en que me sentaba con libros de la biblioteca sobre la pubertad, tratando de encontrar la manera de hablar con mi hija sobre los cambios en su cuerpo. Arruinaste las conversaciones que habíamos empezado a tener sobre crecer y todas. Las cosas que serían más fáciles si tuviera una madre a quien preguntar. Arruinaste mi petición de una doctora. Porque quería que Hazel tuviera una mujer con quien hablar. Toda esa planificación era mía, porque tú la arruinaste. Raymond se recostó sintiéndose vacío. Pero había algo más. Pero esto es lo que realmente arruinaste, Valerie. Renunciaste a conocerla. No sabes que le aterrorizan las tormentas eléctricas. Nos escondemos juntas bajo las mantas. Y ahora es nuestra tradición. Nunca tendrás una tradición así con ella porque no estuviste ahí para crear esas tradiciones. Los pequeños detalles. No lo sabes. Odia las zanahorias, pero le encanta el pastel de zanahoria. ¿Qué? Nombra a todos sus peluches como personajes de libros. Que lee a nivel de 9º grado porque hemos ido a la
Biblioteca todos los sábados desde que tenía 4 años. No sabes que quiere ser maestra por la señora Patterson. ¿Quién? Fue amable cuando tuvo un ataque de ansiedad durante un proyecto del árbol genealógico. No sabes que Hazel tiene ansiedad. No sabes que va a terapia todos los martes. Las amistades. No sabes que su mejor amiga es Kim, quien también tiene un padre soltero. Se hicieron amigas. Por ser diferentes. No sabes que Hazel guarda una foto tuya en el cajón de su mesita de noche. La he visto sacarla. A veces y quedarse mirándola fijamente. No sabes que cada logro está ensombrecido por su pregunta de si estarías orgulloso. Y yo le digo que sí, aunque no tengo ni idea de si es verdad. Las manos de Raymond temblaban. Le regalaste 8 años de su vida, los años formativos. ¿Y quién es ella? Es increíble. Es amable, inteligente, divertida y resiliente. Defiende a los niños que sufren acoso escolar. Es voluntaria en el refugio de animales. Es todo lo que esperaba que fuera y nada que yo hubiera podido lograr sola. Se convirtió en esta persona maravillosa. A pesar de los dos. El silencio tras las palabras de Raymond se sintió como algo físico. Valerie se sentó con el rostro entre las manos, temblando de hombros. Afuera, la lluvia continuaba. Raymond se sentía agotado, vacío. Había cargado con esas palabras durante 8 años, y ahora que las había dicho, se sentía a la vez más ligero y más pesado. Estaba enferma, repitió Valerie con la voz apagada. No sabes lo que fue. Ella levantó la vista, con el rostro enrojecido y dolorido. Cada día se sentía como ahogarse. Miré a Hazel y no sentí nada. Nada. ¿Qué clase de madre mira a su bebé y no siente nada? Pensé que algo se había roto en mí. Pensé que estaría mejor sin mí. Raymond ya había escuchado esas justificaciones antes. Estabas enferma, convino, con voz apagada. Te creo. Pero yo también estuve enferma después de que te fuiste. Estaba tan deprimida que apenas podía funcionar. Tenía ataques de pánico en los supermercados. Pensé en acabar con todo más de una vez. Vio cómo el horror se reflejaba en sus ojos. Pero no me fui porque esa niña me necesitaba. Así que busqué ayuda. Encontré una terapeuta. Tomé medicamentos. Estuve presente incluso cuando quería meterme en la cama y no salir jamás. Eso es lo que hacen los padres. Encontramos una solución porque rendirse no es una opción. Valerie negó con la cabeza. Pero eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido. Raymond se rió. Un sonido amargo. ¿Crees que soy fuerte? No soy fuerte. Soy terca. Hay una diferencia. Soy demasiado terca para rendirme. Estoy agotada. Valerie. He estado agotada durante 8 años. Pero lo hice porque la alternativa era abandonar a mi hija. Y ya había visto lo que eso significaba. No iba a repetirlo. A través de la ventana, Raymond pudo ver a Hazel moverse, pero sin despertar. Dijiste que pensabas que irte era lo más amable que podías hacer, dijo Raymond. Pero te equivocaste. Lo más amable habría sido buscar ayuda y quedarte. Lo segundo más amable habría sido irte y no volver. Pero hiciste lo más cruel posible. Te fuiste y luego volviste. Cuando te convenía. Valerie extendió la mano sobre la mesa. No. Intento ser cruel. Intento enmendar mis errores. Intento ser la madre. ¿Qué debería haber sido? Raymond mantuvo las manos aferradas a su taza. No puede ser la madre que deberías haber sido. Esa oportunidad se ha perdido. Solo puede ser la madre que elija ser ahora. Si Hazel quiere verte, es su decisión. Pero tienes que entender algo. No confío en ti porque te fuiste una vez y la segunda vez es más fácil irse. La cruda verdad. Si quieres formar parte de la vida de Hazel, tendrás que ganártelo cada día. Tendrás que demostrar que estás aquí para quedarte. Tendrás que construir su confianza desde cero. E incluso entonces, puede que nunca seas su madre.
Puede que solo seas Valerie, la mujer que la dio a luz, pero que no estuvo presente para criarla. Tienes que aceptar esa posibilidad. Valerie asintió lentamente, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Hizo una pausa. ¿Pero qué hay de nosotras? Quizás podríamos construir algo nuevo, una nueva familia por el bien de Hazel. Y ahí estaba de nuevo. La fantasía de reconstruir lo que ella había destruido. Raymond dejó la taza con firmeza. No hay un nosotros, Valerie. Estás tú. Estoy yo y está Hazel. 3 personas distintas, no una unidad, no una familia como te la imaginas. Se inclinó hacia adelante. Me preguntaste por qué ya no te quiero. Es porque quererte, amarte, es una herida que tardó años en sanar. No la voy a reabrir. Pasé 8 años aprendiendo a ser completo por mi cuenta. No voy a retroceder. No voy a dejarte entrar de nuevo en mi corazón solo para que te vayas otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Las palabras fueron duras, pero necesarias. El hombre con el que te casaste está muerto. Murió hace 8 años viendo cómo su esposa se alejaba de su hija. Lo que queda es alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien que aprendió que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. Podía ver cómo la esperanza se apagaba en sus ojos. No te odio. No te amo. Simplemente me dejas un vacío. Eres parte de un pasado que tuve que dejar ir y no pienso retomarlo. La voz de Valerie era apenas un susurro. ¿Y ahora qué? Raymond se puso de pie, dejando caer dinero sobre la mesa. Ahora voy a despertar a mi hija y llevarla a casa. Y mañana, si aún quieres, hablaremos sobre cómo podría ser el encuentro con Hazel. Pero será en mis términos, en un lugar neutral, probablemente con un terapeuta presente. Porque no voy a permitir que entres así como así en su vida y lo pongas todo patas arriba. Hizo una pausa en la mirando hacia atrás. Parecía pequeña, de repente disminuida. Quería saber por qué ya no te quiero. La respuesta es simple. Regalaste lo que era mío. Regalaste 8 años. Y yo lo reclamé. Recogí todo lo que dejaste caer y lo cargué sola. Y ahora es mío. Los años son míos. La relación con Hazel es mía. La vida que construimos es mía. No puedes recuperar nada. Solo puedes preguntar si hay espacio para ti en el futuro. Y eso no depende de mí. Eso depende de Hazel, como debe ser. La lluvia había cesado cuando Raymond salió. Caminó lentamente hacia su camioneta, dándose tiempo para tranquilizarse. Sus manos aún temblaban ligeramente. No esperaba decir tanto, pero una vez que empezó, todo salió a borbotones. Se sentía vulnerable, expuesto, pero también extrañamente purificado. La puerta de la camioneta crujió al abrirla. Hazel se removió. Inmediatamente, incorporándose y frotándose los ojos. Tenía el pelo revuelto y una marca en la mejilla por el cinturón de seguridad. En ese momento parecía tan joven. Raymond sintió una intensa oleada de instinto protector. Era su hija, su responsabilidad, su mundo entero. Papá. Su voz sonaba ronca por el sueño. ¿Estás bien? Pareces triste. Claro que se daría cuenta. Hazel siempre había sido perceptiva, atenta a sus estados de ánimo. Se subió al asiento del conductor y cerró la puerta. Estoy bien, cariño, dijo, esbozando una sonrisa. Acabo de tener una conversación difícil. Ya sabes cómo pueden ser las cosas de adultos. Arrancó el motor, dejándolo calentar mientras ordenaba sus pensamientos. ¿Era ella? La pregunta fue suave, casi dubitativa. Mi mamá. Las manos de Raymond se aferraron con fuerza al volante. Podía mentir, pero se había prometido a sí mismo que siempre le diría la verdad. Una verdad apropiada para su edad. Pero verdad al fin y al cabo. Sí,
dijo en voz baja. Era ella. Hazel permaneció en silencio un largo rato, mirando por la ventana. Raymond esperó, sin presionarla. Era su momento y merecía tomarse todo el tiempo que necesitara. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. ¿Qué quería? ¿Qué quería Valerie? ¿Aliviar su culpa? ¿Reconstruir una familia que ya no existía? ¿Todo lo anterior? Quiere conocerte, dijo Raymond con cuidado. Si quieres conocerla. Es tu decisión, Hazel. Siempre es tu decisión. Se giró para mirar a su hija, intentando descifrar su reacción. Su rostro era cuidadosamente neutral, esa máscara que usaba cuando sentía demasiado. No tienes que decidir ahora. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para pensarlo. Las manos de Hazel se retorcían en su regazo. ¿Tengo que hacerlo? La pregunta fue casi un susurro. Si digo que no, ¿te enojarás? A Raymond se le rompió el corazón. Como había criado a una hija que pensaba que se enojaría con ella por no querer conocer a la madre que la abandonó. Dios, no, dijo, extendiendo la mano para cubrirla de ella. Cariño, no. Jamás me enojaría contigo. Por eso, se trata de lo que tú quieres. Eres la única que importa aquí. Le apretó las manos con suavidad. Si quieres conocerla, encontraremos la manera. Si no quieres, también está bien. Si quieres esperar, también está bien. No hay respuesta incorrecta. Hazel lo miró, con los ojos húmedos por las lágrimas que no había derramado. ¿Y si la conozco? Y se va de nuevo. Ahí estaba, el miedo que había cargado durante 8 años, ahora viviendo en su hija. Entonces lo resolveremos, dijo con voz firme. Como resolvemos todo juntos, tú y yo. Hemos sobrevivido a todo lo demás. ¿No? Pero pudo ver la duda en su rostro. Papá, si digo que no, ¿te decepcionarás? La pregunta lo destrozó. Nunca me decepcionaré de ti. Por protegerte, dijo Raymond con firmeza. Si tu instinto te dice que esperes, que seas cautelosa, entonces debes hacerle caso. Eso no es decepcionar. Eso es ser inteligente. Se quedaron en silencio durante unos minutos, con el motor al ralentí. Hazel siguió su mirada hacia la ventana de la cafetería donde Valerie seguía sentada. Parece triste, observó Hazel en voz baja. Está triste, convino Raymond, refiriéndose a las decisiones que tomó sobre un tiempo que no puede recuperar. Metió la camioneta en marcha. Pero su tristeza no es tu responsabilidad. Hazel, no le debes nada. Ni perdón, ni una relación, ni siquiera una reunión. Lo único que le debes a alguien es ser fiel a ti misma. Él miró a su hija. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir a casa y hablar más de esto o parar a tomar un helado y no hablar del tema? Hazel esbozó una leve sonrisa. Un helado suena bien. Raymond le devolvió la sonrisa. Helado entonces. Mientras salían del estacionamiento, Hazel volvió a hablar. Papá, ¿puedo contarte algo? Raymond la miró. Siempre. Puedes contarme lo que sea. Ella respiró hondo. No creo que quiera conocerla. Todavía no. Quizás nunca. ¿Está bien? Raymond sintió un gran alivio. Está más que bien. Es tu decisión. Le apretó el hombro. Y si cambias de opinión después, también está bien. Esta no es una decisión para la última vez. Hazel asintió, relajándose. Solo te tengo a ti, y eso es suficiente. No necesito una mamá que se fue y volvió. Cuando me convenía. Necesito lo que ya tengo. A ti. Las palabras golpearon a Raymond, con la fuerza de un tsunami. Todos esos años preguntándose si era suficiente. Sí. Su amor podría compensar la ausencia de Valerie. Y aquí estaba su respuesta. Era suficiente. Eran suficientes. Juntos, eran una familia completa.
Me alegra que te hayas quedado, añadió Hazel en voz baja. Pero para Raymond no era una ocurrencia tardía. Lo era todo. Era la confirmación de cada noche en vela, de cada sacrificio, de cada momento de duda. Yo también, cariño, dijo Raymond con voz ronca. Yo también. Fueron a la heladería, casi vacía salvo por una empleada adolescente aburrida. Pidieron sus sabores de siempre y se sentaron en una mesa de la esquina. Hazel había permanecido en silencio mientras comía el helado, dándole vueltas a algo. Raymond había aprendido a darle ese espacio, a no apresurarla. Algunas de sus conversaciones más importantes con su hija habían ocurrido tras largos silencios. Ya de camino a casa en la oscuridad, Hazel por fin habló. Cuéntame sobre mamá de antes, cuando la querías. No era lo que Raymond esperaba. Pensó en evadir la pregunta, pero ella había preguntado y merecía una respuesta. Tu mamá era maravillosa cuando la conocí, dijo lentamente. Era divertida, inteligente y llena de sueños. Quería escribir libros. Le encantaban las historias. Leía constantemente. Cuando empezamos a salir, a veces me leía. El camino serpenteaba entre los árboles. Cuando supimos de ti, estábamos aterrorizados pero emocionados. No, teníamos mucho dinero, pero nos las arreglamos. Pintamos la habitación del bebé juntos. Y cuando naciste, fue el mejor día de mi vida. Tu mamá lloró de alegría cuando te pusieron en brazos. Te quería, Hazel. Quiero que sepas que te quería tanto que la asustaba. Hazel se quedó en silencio, asimilando lo que decía. ¿Qué pasó? Raymond suspiró. La vida pasó. La paternidad fue más difícil de lo que esperábamos. Tuviste cólicos. Llorabas constantemente. Estábamos agotados. El dinero escaseaba. Tu madre empezó a tener dificultades. Muchas dificultades. Se volvió más callada, más retraída. Y yo estaba tan concentrado en mantenernos a flote que no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que fue demasiado tarde. Lo más difícil. El día que se fue. Llegué a casa y estaba haciendo las maletas. Dijo que no podía más. Le rogué que se quedara, pero ya se había ido mentalmente. Salió y esa fue la última vez que la vi hasta esta noche. Podía sentir la mirada de Hazel. No, creo que fuera mala persona. Creo que era una persona enferma que tomó una mala decisión. Pero son dos cosas distintas. Ya. Estaban casi en casa. Raymond pudo ver la luz del porche que siempre dejaba encendida. Pasé mucho tiempo enfadado con ella. Pero el enfado se desvaneció porque estar enfadado me quitaba energía que necesitaba para otras cosas, para ti, para nosotros, para construir una vida que funcionara. Así que lo dejé ir. No porque mereciera el perdón, sino porque yo merecía paz. Aparcó en su entrada. Y eso es lo que quiero para ti también. Paz. Sea lo que sea que signifique. Se quedaron un momento en la camioneta después de que él apagara el motor. ¿Todavía la quieres?, preguntó Hazel en voz baja. Aunque sea un poquito. Raymond consideró la pregunta con sinceridad. No, dijo finalmente. No la quiero, pero tampoco la odio. Es solo alguien a quien conocí, alguien que me dio el mayor regalo de mi vida, tú. Y estoy agradecido por eso, aunque no pueda estar agradecido por mucho más. Hazel asintió. Papá, dijo mientras salían. Sí. Raymond esperó. Gracias por quedarte, por todo. Las palabras eran sencillas, pero tenían el peso de una década. Raymond rodeó la camioneta y abrazó a su hija. Siempre, cariño, siempre me quedaré. Es una promesa que nunca romperé. Dentro, la caravana estaba exactamente como la habían dejado. La tarea de Hazel sobre la mesa, los platos en el fregadero, la ropa sucia en el sofá, los restos cotidianos de su vida juntos.
No era gran cosa, pero era suyo. Construido con sus manos, sostenido por el amor, consagrado por su presencia. Esa noche, siguieron su rutina habitual. Hazel se duchó mientras él lavaba los platos. Vieron medio episodio de su documental de naturaleza, con la cabeza de ella apoyada en su hombro. Luego se cepillaron los dientes, se pusieron el pijama, el ritual de arroparlos. Raymond se sentó en el borde de su cama, la misma cama donde le había leído cuentos 1000 veces. «Papá», dijo Hazel con voz adormilada, «cuéntame de cuando era pequeña». Era lo que pedía cuando necesitaba consuelo. Así que Raymond le contó sobre sus primeros pasos a los 10 meses, sobre cómo se reía cuando él hacía muecas graciosas, sobre la vez que llevó su disfraz de Halloween durante 3 semanas seguidas. Las historias de su vida contadas y recontadas hasta convertirse en mitología. «Cuéntame sobre mamá», dijo Hazel, sorprendiéndolo de nuevo. «¿Cómo era en realidad?» Raymond respiró hondo. «Tu mamá era compleja. Tenía grandes sueños y grandes miedos. Amaba profundamente, pero le costaba aceptar amor a cambio. Era creativa, impulsiva y a veces egoísta. Pero también era amable con los desconocidos, apasionada por las causas, y con una risa contagiosa. Se miró a sí misma. Le apartó el cabello de la cara a Hazel. Ella me dio a ti, y por eso siempre estaré agradecido. Los ojos de Hazel se cerraban. ¿Crees que de verdad se quedará esta vez si cambio de opinión? Raymond pensó en la mujer de la cafetería, en el mensaje que le había enviado. Hazel no está lista. Quizás nunca lo esté. Pensó en su respuesta. Lo entiendo. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo. No lo sé, dijo, optando por la honestidad. Espero que sí, por tu bien. Pero también aprendí que la única persona con la que realmente puedo contar soy yo mismo. Y contigo, podemos contar el uno con el otro. Lo hemos demostrado. La besó en la frente. Pero si se va de nuevo, lo resolveremos porque eso es lo que hacemos. Mientras se marchaba, Hazel lo llamó con voz adormilada. «Papá, me alegra que seas mi papá». Raymond se volvió. «Yo también me alegro de ser tu papá, cariño. El mejor trabajo que he tenido». Abrió la puerta a medias. Y se quedó en el pasillo escuchando cómo su respiración se calmaba. Esta era su vida. Esos pequeños momentos de conexión, de amor expresado en rutinas cotidianas. Más tarde, Raymond se sentó a la mesa de la cocina con un té que no iba a beber, mirando las facturas sobre la encimera. Luz, agua, seguro. El dinero siempre escaseaba, pero se las arreglaban. Pensó en el bonito apartamento de Valerie, en la oportunidad que ella decía que podía ofrecerle. Una parte de él. Se preguntó si estaba siendo egoísta, pero luego recordó lo que le había dicho. No puedes saltarte la guerra y reclamar la victoria. Lo que él y Hazel habían construido era suyo, ganado con esfuerzo y amor. El dinero no podía comprar eso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valerie. ¿Podemos hablar otra vez? Entiendo que Hazel no esté preparada, pero me gustaría entenderla mejor. Saber más de ella, de los años que me perdí. No para reclamarlos, solo para conocerlos. Raymond se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Una parte de él quería borrarlo, pero otra, la que aún creía en las segundas oportunidades, consideró responder. Colgó el teléfono sin contestar. Todavía no. Quizás nunca, pero tal vez. Lo que sabía con certeza era que la presencia de Valerie en sus vidas dependería de Hazel, no de la culpa ni de la obligación. Su familia estaba completa, solo ellos dos. Y si algún día Hazel decidía que quería incluir a Valerie en ese círculo, encontrarían la manera. Pero si no, también estaba bien. Era su decisión. Raymond terminó su té y comenzó su rutina nocturna. Revisar las puertas, apagar las luces, preparar el café para la mañana,
los pequeños rituales que marcaban el final de un día y preparaban el siguiente. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esa noche, en la tranquila oscuridad de su pequeño hogar, con su hija durmiendo plácidamente, Raymond sintió algo que no había sentido en años. Tal vez satisfacción. O paz. La sensación de que, a pesar de todo, había hecho algo bien. Había amado a su hija incondicionalmente, se había quedado. Algunas cosas, una vez entregadas, se pierden para siempre. Pero lo que él y Hazel tenían, jamás podría serles arrebatado. Era suyo, forjado en el fuego, irrompible. Y mientras Raymond finalmente se acostaba, exhausto pero en paz, supo, con absoluta certeza que lo volvería a hacer todo. Cada noche en vela, cada instante de duda, cada sacrificio. Porque amar a Hazel no era una carga. Era un privilegio. El mayor privilegio de su vida. Lo que Valerie había entregado. Lo había reclamado. Y no lo iba a entregar.